Voy a sacar el libro, porque si no después voy a hacer un lío. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy hablamos de una historia divertida de Emily Henry. Una historia que la empecé con pocas expectativas, pero que terminé amando. Así que en el video de hoy voy a intentar convencerte para que la leas, básicamente. Si te gusta la comedia romántica, quédate en el video y te cuento de qué se trata y por qué me gustó esta historia. Esta es la primera novela que leo de Emily Henry. ¿Cómo llegué a este libro? Te cuento. Este libro lo vi en promoción. Vi la tapa. Me gustó la tapa. Dije, interesante. El título no me enganchaba tanto, no conocía a la autora, era como entrar en terreno desconocido, pero me fui a la sinopsis y leí un poquito de qué se trataba y tuve una intuición, una pequeña intuición de que me iba a divertir. Fue una actitud de, bueno, vamos a ver qué onda este libro. Y así fui de lleno a las páginas. Pero antes de contarte qué me pareció este libro y toda la mar en coche, te cuento de qué se trata. La historia gira en torno a Daphne. Daphne está en pareja con Peter y ambos están organizando, más que organizando, ultimando los detalles de la boda. Ya vienen las despedida de soltero de él específicamente, en el que al día siguiente de dicha despedida, cuando vuelve a su casa, porque ambos, Daphne y Peter, conviven, cuando vuelve a su casa, le cuenta a Daphne: Daphne, me di cuenta anoche que estoy enamorado de mi mejor amiga. Imaginarás que Daphne, frente a esa pésima noticia que le cuenta a Peter, toda su vida futura la ve desmoronarse enfrente de ella. Porque está también prácticamente sola, porque se fue siguiéndolo a él, están en un pueblo, están en el pueblo de él, ella dejó sus amigos, ella no tiene amigos ahí, es decir, dejó su vida para irse con Peter y Peter le sale con esta situación. Todo esto entra en escena Miles. ¿Quién es Miles? Miles es el novio dejado también por la mejor amiga de Peter. Es decir, se encuentra Daphne y Miles en esta situación en la que sus parejas ahora son pareja. Daphne le pide ayuda a Miles y Miles le cede, no es que le cede, pero le dice: tengo una habitación extra en mi casa, venite hasta que te acomodes. Todo eso que te acabo de decir está de este lado del libro, así que no te he contado absolutamente nada. Quizás en los primeros capítulos hay un poquito más de detalle de toda esta sinopsis, pero ahí es donde empieza esta historia. Yo te puedo explicar lo que me he divertido leyendo una historia divertida, valga la redundancia. Ya la premisa me parecía desopilante, todo esto que le pasa a Daphne. No, una locura que te pase una cosa así. No digo que no suceda en el mundo, probablemente la historia de Daphne es la historia de muchas otras mujeres u hombres que han pasado por lo mismo, pero es como medio desopilante. Pero ¿sabes qué? Algo que me encantó de esta historia es que leí la primera página y ya la pluma de la autora me encantó. No sentía pesada la historia, pasaba páginas, te juro que estaba súper entretenida. Te juro que leí esta historia como si viera una serie de televisión, te lo juro. Esa era como la sensación que yo tenía, era como un capítulo más. Era el típico de Netflix, sigues ahí en la pantalla. Porque pasaban los capítulos, bueno, esa era yo, leyendo esta historia. Estaba súper enganchada a la historia de Daphne y de Miles y cómo iban pasando juntos, al principio separados, después juntos, el duelo y cómo fueron desbloqueando esos niveles de duelo, ¿no es cierto?, que hay. Algo muy interesante que me pasó con esta historia es que la pluma de la autora me hacía acordar muchísimo a Beta. Mientras pasaba páginas se me venía a la cabeza Un cuento perfecto, se me venía a la cabeza El arte de engañar al karma, La magia de ser Sofía. Cuando me lo puse a analizar encontré por qué me hacían acordar a Beta, por los personajes, por la química de los personajes. Fluye un montón. Un montón. ¿Y sabes lo que tiene esta historia en particular? Además de la construcción del personaje, específicamente centrado en el personaje de Daphne, no, es el desarrollo personal.
Daphne es una persona al principio de este libro y es otra completamente distinta al final del libro. Hay un desarrollo y una evolución del personaje súper interesante. Siguiendo con esta idea de fluir, algo que me súper encantó de toda la historia son las coherencias. Las coherencias de las acciones que toman los personajes a lo largo de la historia. Pero de verdad, no hay un solo personaje incoherente en esta novela. Todos son muy coherentes en sus acciones y son acciones que tienen mucho sentido en el contexto que están viviendo y eso me encantó. No está nada sacado de los pelos, viste que a veces hay escenas en algunos libros que decís, no entiendo ¿qué tiene que ver esto? En esta historia nunca me hice esta pregunta. Siguiendo con esta idea de la coherencia, algo que también me gustó muchísimo del conflicto final, porque independientemente de que la historia haya empezado con un conflicto, la historia va desarrollándose hasta que decanta en un conflicto un poco más fuerte o el que está al final de la historia. Y ese conflicto es muy humano, entonces eso lo hace creíble. Vos decís, sí, creo creo en lo que me estás contando. Voy a chequear en mi super machete, porque yo como siempre te tengo una notita. Por supuesto, creo que te he dicho todo, porque lo he escrito absolutamente todo. Como te habrás dado cuenta, es una historia que me encantó. Me entretuvo, me parecieron graciosas algunas escenas, medio desopilantes, pero los personajes eran conscientes de la locura en la que estaban inmersos, entonces eso también lo hacía como muy bajado a tierra, muy creíble en todos los conflictos o la mayoría de ellos. Lo único que sí, que no me terminó de convencer, y esto es entre nos, es el título. Creo que es el título el que me bajó las expectativas con esta historia. O sea, entiendo por qué le pusieron una historia divertida. Uno como lector interpreta la explicación que te da la autora de por qué la historia se llama una historia divertida. Pero, no sé, no me terminó de convencer el título. Gusto completamente personal, por supuesto. Y esto es una opinión que quizás vos leíste esta historia que no te gustó. Y también está súper válido. Así que si te gustó esta historia, no te gustó esta historia, no habías leído esta historia, te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. Dicho esto, gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.